En una de las preguntas, creo que en la D o en la E, lo ¿Ya? hicimos con Lingo y Solver y ¿Ya? la distribución nos dio distinta de los lotes. Por Ya. ejemplo, uno me daba 7, en el otro me daba 12, pero Ah, la no, y suma eso. final ¿Ya? igual me cuadraba, me daban 70 y tantos lotes. ¿Y la función objetiva era la misma? Sí, Ya. No, debería eso dar igual. puede O, pasar. No, puede pasar. Es un caso muy raro, pero puede pasar. Porque la implementación del algoritmo en uno u otro software, por las reglas en que prioriza los empates, a veces puede darte resultados distintos porque se van por un camino diferente. Y si hay más de una solución que te da, ¿cierto?, el mismo resultado, puede que lleguen a distintas soluciones entre ellos. Y está bien, o sea, si el tema hay que fijarse, si es la misma función objetivo, pero con distintos valores de las variables, bueno, casualmente tus dos software llegaron por caminos diferentes como a las dos esquinas de lo que era la zona de soluciones, pues. Pero lo que hay que fijarse es eso, que si la función objetivo es exactamente igual, está bien. Si no, claro, ahí ya no debería ser, o sea, hay algún error en algún modelo, digamos, como lo escribiste. Puede ser un tema de podría, precisión decimal, por ejemplo. eso, podrían ser los Sí, decimales, sí, puede ser porque una decimal lo más que o menos. buscaba era... Sí, lo escucho, disculpe. No, no, dime, si te está escuchando a ti. Ah, ya. No, lo que pasa es que lo que buscaba era maximizar la utilidad, y esa utilidad es la que Ya, me da igual, ya. pero la distribución adentro entre cada tipo de mascarillas me quedó No, no, diferente en es que algunos pasó. casos. Eso puede pasar. Si la función objetivo es igual, está bien. Puede ser soluciones distintas mientras te dé la misma solución objetivo. Lo que no puede pasar es que las soluciones objetivos sean parecidas o muy cercanas, ¿ya? Eso no, po. Ahí quiere decir que en realidad hay uno que está, o sea, hay algo diferente entre uno y otro. Como te digo, es muy probable que sea una cuestión a nivel quizás de decimales, que un software está considerando un decimal de más que otro y ahí obviamente podría cambiar una decisión o un cálculo al hacerlo y por lo tanto obviamente ahí te puede aparecer una diferencia pequeña, pero también pues depende, tienes que fijarte qué tan grande es la diferencia en función objetivo, pero si es igual, está bien, simplemente puede pasar, como decía, cuando hay soluciones infinitas, que te llega a dos esquinas distintas de esa zona y porque el software puede irse por caminos distintos dependiendo de la implementación computacional particular que tiene. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bueno, vamos a... yo la clase pasada, bueno, cierto, no sé si comenzamos a ver el tema de transporte o lo estamos, ya llevamos una segunda clase. Me da la impresión de que este sí es el primer ejemplo y no lo habíamos ingresado solo porque todavía no tenemos una solución. Pero eso obviamente es lo que teníamos que hacer ahora. Y también, ¿cierto? Yo les subí al portal, ¿cierto? Creo que les subí al portal este archivo, ¿cierto? Para que trabajáramos desde ahí. Revisen si es que está, los que no estuvieron en esa clase, revisen si está para que puedan partir obviamente con esto de aquí donde estamos y obviamente lo ingresemos a Solver y toda la historia. Y si no está, obviamente me dicen para irlo a revisar y subirlo si es que por algún motivo no lo hice. Debe estar con la fecha de la clase, de la última clase que fue el 15 creo, ¿cierto? Creo que había un archivo y creo que le puse así, que tenía fecha, claro, 8 y 12 y el otro, claro, un Excel que se llama 15 del 5 del 220. Debe estar ahí. Si no está, me avisan. Eh, igual, por mientras, lo que vamos a hacer obviamente también es recordarnos que lo que estábamos viendo también bien rápidamente, porque en el fondo esto es cierto, ya lo habíamos revisado con un cierto nivel de paciencia, en lo que era la formulación teórica o el modelo, o la definición del modelo en el fondo, teóricamente, y también, ¿cierto? Lo estábamos implementando particularmente en Excel para que pudiéramos, ¿cierto?, ahí solucionarlo. Este caso, ¿cierto? Vemos que
el problema en general, ¿cierto? Se trata de una serie de orígenes, ¿cierto? Y una serie de destinos, ¿cierto? Donde los orígenes entregan, ¿cierto? Una cierta oferta al sistema. Ellos pueden fabricar algo, o sea, de alguna manera, ¿cierto? Poner a disposición del resto del sistema algún producto, ¿cierto? Y los destinos son los que consumen ese producto, ¿ya? También, ¿cierto? De alguna manera son usuarios, en el fondo, de, de lo que aquí está, digamos, transportándose, ¿cierto? Se llama problema de transporte porque en su versión original, ¿cierto? Lo que precisamente trataba de determinar era cuántas unidades yo transportaba entre cada origen y cada destino, ¿cierto? Buscando la minimización general del costo, ¿ya? De todo el sistema en el fondo. Eso podía producir, por ejemplo, que algunos de orígenes, ¿cierto?, enviaran a ciertos destinos y obviamente yo puedo de un mismo origen enviar a varios destinos. También un destino puede recibir de varios orígenes. Eso después en la solución vamos a ver que se comporta así. Pero en el fondo, ¿cierto?, la idea general es esta. Reglas que había para que esto funcionara era que la suma de lo que los orígenes ofrecen debe ser necesariamente igual a la suma de lo que los destinos también piden. Los dos números, ¿cierto? Las sumas totales, no obviamente a nivel individual, sino que las sumas totales deben ser iguales, porque eso, digamos, permite que la estructura del problema que vamos a ver efectivamente funcione, ¿ya? Y si funciona obviamente esa estructura, voy a tener una solución sin mayor problema. El otro dato que necesito, lógicamente, son los costos entre todos los origen y destino. Entre todos los pares de origen y destino, yo necesito saber cuál es el costo. Vamos a ver también que ese costo podría ser infinito, podría ser cero o podría ser un costo real. Obviamente las situaciones de cero e infinito tienen también su explicación, pero eso ya desde el segundo ejemplo en adelante vamos a ver esos casos. Pero este, cierto, es básico porque efectivamente aquí existen costos de transporte entre los orígenes y destinos. Siempre aquí vamos a tener como ingreso del problema una tablita de esta naturaleza, ¿cierto? Donde tengo los orígenes por un lado, los destinos, ¿cierto? Por el otro. Necesito de que me digan cuánto es lo que cada origen ofrece, que es eso el 75, 125 y 100 que tengo aquí a la derecha. Necesito saber cuánto es lo que cada almacén solicita, en este caso que son mis destinos, 80, 65, 70 y 85. Y acá al centro, ¿cierto? Tengo todos los costos posibles. Y estos costos están referidos, ¿cierto? A las combinaciones. A este origen con ese destino, a este origen, ¿cierto? Con este destino. Es un destino origen 1 con destino 1, origen 1 con destino 2, origen 1 con destino 3 y así sucesivamente, ¿cierto? También origen 2 con destino 2, origen 3 con destino 3, o destino 4, todos, o sea, todas las combinaciones en el fondo aquí las saco como por coordenadas, ¿cierto? De la fila y la columna, igual que una matriz, ¿cierto? Cuando yo hablo de un elemento de una matriz, aquí es como lo mismo. Y esa combinación origen-destino, obviamente tiene un costo asociado de envío de una unidad, ¿cierto? A través de él. Y lo otro, ¿cierto? Que vimos, esto otro que es referido al ejemplo particular, ¿cierto? Que estamos viendo ahora y que lógicamente este es el modelo que vamos a resolver. Es el modelo de programación lineal, la versión, ¿cierto?, de programación lineal de este caso en particular que estamos viendo, pero también, ¿cierto?, me muestra cuál es la estructura que yo voy a tener en esta clase de problemas, ¿cierto?, independiente a veces de todo lo que haya detrás en sí del problema. Voy a llegar siempre a algo muy parecido a esto, porque aquí, digamos, están como las reglas que lo definen como un problema de transporte. Así que aquí, ¿cierto? Primero, siempre vamos a tener una función objetivo como esta, ¿cierto? Que como ven, aquí hay 12 variables con sus coeficientes. Eso pasa, ¿cierto? Porque son 12 combinaciones en total.
Son 3 orígenes, 4 destinos. 3 por 4, 12. Y hoy aparecen, ¿cierto?, las 12 combinaciones, como ven, en los índices. Las variables, ¿cierto?, X y J, yo las defino como, ¿cierto?, variables con este doble índice y J, necesariamente tienen que ser así, para que el primer índice me reconozca cuál es el origen, el segundo me diga cuál es el destino, ¿cierto? Y asociado a ese X y J, ¿cierto?, que lo que como variable me va a contener es la cantidad, digamos, de unidades transportadas entre ese origen y destino, ¿cierto? Eso es lo que particularmente me interesa. Esa variable, ¿cierto?, que me dice cuántas unidades yo transporté, va multiplicada por el costo unitario de transporte, lógicamente. Por ejemplo, este primer término, 464x11, es porque entre el origen 1 y el destino 1, ¿cierto?, yo voy a transportar lo que posteriormente esta variable me diga. x11, ¿cierto?, va a ser un número, que obviamente puede ser 0, que el modelo decida no transportar nada, pero también, ¿cierto?, puede transportar más unidades, y cada una de ellas va a costar 464. Eso es lo que la tabla también dice, ¿cierto?, en el fondo, cuánto es el costo unitario de envío entre ese origen y destino. Y eso, lógicamente, como ven ahí, lo tengo que sumar a través de todos los orígenes, ¿cierto? Y de todas las combinaciones origen y destino con sus respectivos costos. Y esa es mi función objetivo. Siempre va a ser, ¿cierto? Mira, es casi siempre. Yo he visto casos que no, pero en realidad prácticamente todos siempre se tratan de minimización de costos, ¿cierto? Como aparece ahí. La otra parte, digamos, esto obviamente todo lo que tiene que ver con las restricciones. Y en las restricciones habíamos visto, ¿cierto?, que aquí también hay una estructura súper definida en el fondo también de cómo se comportan esas restricciones. Aquí hay dos grupos básicamente de restricciones, ¿cierto? Las tres primeras, si se fijan, tienen una estructura similar. La primera en particular, pues si se fijan en las variables que participan, x11, x12, x13 y x14, ¿cierto? Son todas las variables, ¿cierto?, que parten en el origen 1 y van a dar a todas las demás destinos, ¿ya? Y eso al otro lado, ¿cierto? El igual a 75, ¿cierto? 75 es lo que el destino 1, o sea, el origen 1 le ofrece al sistema, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, esta restricción básicamente lo que determina, o sea, lo que busca, ¿cierto?, es asegurar que lo que este origen ofrece, ¿cierto?, sea distribuido a todos los destinos. O sea, no a todos los destinos, pero que entre todos los destinos existentes se distribuya, ¿cierto?, lo que este origen ofrece. De la misma manera, está, ¿cierto?, para el origen 2 y para el origen 3, ¿cierto?, las respectivas sumas de variables que tienen, ¿cierto?, en común eso, de que parten del origen 2 en el segundo caso y del origen 3 en el tercer caso, hacia los demás destinos. Y la segunda parte, las otras 4 restricciones, aquí tenemos 3 restricciones, ¿cierto?, en la primera parte con la primera estructura, porque son 3 orígenes, y después tengo 4 restricciones más, ¿cierto?, porque tengo 4 destinos. Entonces, ¿cierto?, arriba son una fila por cada origen, abajo una fila por cada destino, y ese es mi total de restricciones. Y abajo sigue algo súper similar, ¿cierto?, a lo que tenemos arriba, pero con una lógica un poco distinta, que aquí si vemos los lados derechos, 80, 65, 70 y 85, ¿cierto?, se tratan de lo que me demandan, ¿cierto?, los destinos al sistema, ¿cierto? Y eso, obviamente, tiene que provenir de alguno de los orígenes. Puede ser, ¿cierto?, que la solución en realidad finalmente es la que me va a decir desde dónde viene, o sea, qué origen finalmente efectivamente decidió, ¿cierto?, utilizar. Pero aquí, a nivel de restricción, yo tengo que escribirlo de esta manera. Por ejemplo, el 80, ¿cierto?, es lo que me pide el destino 1. Ese destino 1, ¿cierto?, puede ser suministrado por el origen 1, por el origen 2 o por el origen 3. Por eso son, si se fijan,
las variables dicen 1, 1, 2, 1 y 3, 1. El segundo índice es el del destino. Se mantiene en 1, ¿cierto? Porque a eso se refiere esa ecuación en particular. Y barre por todos los orígenes, básicamente diciendo que de donde venga, independiente del origen, ¿cierto? Que me suministre, o de varios orígenes que me podrían suministrar, eso tiene que llegar, ¿cierto? Tiene que satisfacer lo que estoy pidiendo en el fondo. Y eso también se hace para el segundo, tercer y cuarto destinos. Cada uno, ¿cierto? Con las variables que ven al lado, si se fijan. Básicamente lo que pide es que alguien le suministre, ¿cierto? Lo que ahí está solicitando. De cualquiera de los orígenes o de varios de esos orígenes puede venir, pero lo que me asegura es que efectivamente será satisfecho. ¿Y qué más? Eso, o sea, como modelo eso, ¿cierto? Hay cosas que un poco más adelante vamos a volver a repasar, pero no sé si hasta ahora hay dudas, porque ahora esto fue lo que fuimos a ingresar a Excel, ¿no es cierto? Este modelo es exactamente el que tenemos en Excel, y ahí vamos a ir a recordar en realidad un par de detalles nomás antes de ingresarlo a Solver. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ya. Veamos Solver. ¿Fueron a ver si estaba el archivo? Si alguien verificó que efectivamente lo había subido. Pues, Sí, sí estaba, profe. ya, ok, súper. Entonces, ¿cierto? Bueno, esto alcanzamos de hecho a hacerlo completo. Vamos a revisar un poco la estructura nomás para que no queden dudas, ¿cierto? Antes, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Yo, cuando usábamos Solver, siempre hacíamos una tablita para la función objetivo que tenía, bueno, encabezados. Tenía también, ¿cierto? Una fila con los coeficientes, otra fila con las variables, ¿cierto? Y eso, digamos, nos bastaba. Ahora, digamos, como tenemos más coeficientes, más variables, lo vamos a hacer ligeramente diferente para efecto, ¿cierto? De que sea un poco más fácil de trabajar, ¿ok? Arriba, ¿cierto? Esta primera parte, la primera tabla que aquí aparece, que vamos a agrandarle un poco. La primera tabla básicamente, ¿cierto? Son los parámetros del modelo. Lo misma cosa, ¿cierto? Que yo tenía en esa tabla externa, ahí aparece aquí. Tengo 3 filas aquí, ¿cierto? Porque son los 3 orígenes. Tengo 4 columnas porque son los destinos. Y las combinaciones acá dentro, toda esta sección que está en blanco, son los coeficientes, ¿cierto? Del costo de esa mezcla origen-destino, del envío unitario, ¿cierto? De un producto entre origen y destino. Acá, en los totales de fila, ¿cierto? Esos son, digamos, lo que cada origen me ofrece, que en este caso era el enlatador, si recuerdan. A través de las columnas abajo, lo que tengo es lo que cada almacén o, ¿cierto? Demanda me estaba solicitando, ¿cierto? Cada uno de los 4. Y este, ¿cierto? Lo usamos para comprobar simplemente, porque esta suma, estos 3 elementos con estos 4, la suma, ¿cierto? De ambos debe ser igual. Ese, ¿cierto? Era condición para que este problema después tuviera solución. Si no se cumple eso, después cierto problema no tiene solución, y ahí vamos a forzar, de hecho, un error para que se den cuenta que efectivamente el problema no funciona si es que ustedes no tienen esa cuadratura hecha. Esta tabla de arriba obviamente es para nosotros ahora un poco nuestra tabla de parámetros, y en particular la parte blanca, ¿cierto? Es como los coeficientes que yo voy a, ¿cierto?, utilizar en la función objetivo. Así, antes también, ¿cierto? Nosotros siempre, digamos, destinábamos una zona para las variables, ¿cierto? Que fuera en blanco, porque ahí es donde Excel posteriormente escribía, ¿cierto?, los valores de las variables una vez que resolviera, ¿cierto?, el sistema. Y eso es lo que tenemos acá abajo, esta parte amarilla, ¿cierto? Son el espacio reservado para que Excel pueda escribir ahí los resultados, los valores de las variables particularmente. Lo encabezado y todo lo que está aquí es para acordarme, ¿cierto? Que aquí obviamente cada celda lo que representa es el X y J, dependiendo, ¿cierto?, de lo que aquí me dicen
los índices o las columnas, ¿cierto? O sea, las filas o las columnas. Por ejemplo, esta primera celda es 1, 1, entonces eso es X1, 1. Esta de acá, por ejemplo, que estoy pinchando, ¿cierto? Es la 2, 3, o sea, X2, 3. Y ahí va a estar el valor de X2, 3, ¿cierto? Antes nosotros esto lo poníamos solamente hacia el lado. Aquí es como la coordenada entre la fila y la columna, ¿cierto? La que me representa ese X y J, con el valor, ¿cierto? De la fila y la columna. Y esto, ¿cierto? Esa matriz ahora que es de 3 por 4, arriba, ¿cierto? Yo también tengo como coeficientes una matriz de 3 por 4 y puedo multiplicarlas y las puedo multiplicar con la misma función, ¿cierto? Suma producto que yo usaba anteriormente. Nosotros, ¿cierto? Con suma producto lo que hacíamos, ¿cierto? Era multiplicar dos vectores en el fondo. Un vector era el de los coeficientes y lo multiplicábamos por el vector de las variables, que era, ¿cierto? Esta que tenía los espacios vacíos. Aquí estamos haciendo lo mismo. La diferencia, y la única diferencia, pero opera exactamente igual, es que los coeficientes están en matrices, ¿cierto? Están aquí en forma matriz, está en forma matriz. Ambas matrices tienen la misma forma. Eso obviamente es un requisito para que suma producto funcione. Tienen la misma forma y va a ser, ¿cierto? Exactamente lo mismo que siempre hemos visto que hace. Ir multiplicando, ¿cierto? Cada posición, la misma posición. 1, 1 con 1, 1 con 1, 1, 1, 2 con 1, 2, 1, 3 con 1, 3. Todas las combinaciones, todas las va a hacer y va a sumar obviamente todas esas combinaciones. Es lo mismo que hacía suma producto, pero ahora con una matriz. Y eso es cierto mi z, el valor calculado, ¿cierto? De la función objetivo que también Solver me exige que yo tenga. Y la parte de las restricciones, ¿cierto? Que fue lo último que alcanzamos a hacer. Y la tenemos, ¿cierto? Con ciertos colores para, digamos, representar las distintas digamos, las distintas secciones en el fondo que tiene este problema. La primera parte de arriba, lo que aquí tenemos, ¿cierto? Un poco en celeste, ¿cierto? Son las restricciones que tienen que ver con los orígenes. Recuerden que tenemos 3 orígenes, por eso hay 3 filas acá, ¿cierto? Son 3 restricciones. Al lado derecho, ¿cierto? Tengo 75, 125 y 100, que son lo que cada uno de estos orígenes ofrece al sistema. Y si se fijan, aquí, ¿cierto? Hay como una figura bien clara en el fondo de cómo se distribuyen, ¿cierto? Los coeficientes. En la primera, en el caso de la enlatadora 1, aquí, ¿cierto? Que ofrece 75 al sistema, los coeficientes, fíjense, de partida, acá abajo en general. En toda la tabla, si lo revisan, se van a dar cuenta que son puros unos, siempre. O sea, el problema de transporte no tiene un coeficiente distinto de 1 en sus restricciones. En la función objetivo sí, como ahí podemos tener cualquier clase de valor, pero abajo en las restricciones no puede haber nada que no sea un 1, es necesariamente siempre son unos los coeficientes. Y acá, ¿cierto? En la primera fila, como decía, hay unos, en este caso, en todas las variables, ¿se fijan? Que tienen como primer índice 1, porque es el origen, porque la restricción se refiere al origen 1, entonces deben participar todas las variables que tienen en común ese origen. La segunda restricción, participan todas las variables que tienen, ¿cierto? El segundo origen como en común. Y la tercera restricción, participan lógicamente las que tienen el tercer origen como restricción, o sea, en común. Todo esto igual, ¿cierto?, a sus respectivas ofertas. Y después vienen las 4 restricciones que tienen que ver, ¿cierto?, con la demanda, con el uso de estos productos, a dónde van a dar. Aquí también, ¿cierto?, la estructura es bastante parecida, pero, ¿cierto?, la diferencia radica en que aquí en cada una de estas restricciones, ¿cierto?, si se fijan, ahora los unos aparecen en aquellas variables que tienen en común el destino. En este caso, ¿cierto? Es almacén 1 es mi destino 1, es el segundo índice del 1.
Y por lo tanto aquí x1, 1, x2, 1 y x3, 1, ¿cierto? El segundo índice el que manda, esas son las que deben llevar, ¿cierto? El 1, digamos, como coeficiente en esta ecuación. La que sigue abajo es parecido, pero son todas las que terminan en 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2. Las que, las que terminan en 3 están acá, 1, 3, 2, 3 y 3, 3. Y por último, las que terminan en 4, que es cuarto destino, ¿cierto? Entonces, son todas las, todas las que terminan en 4. Ahora, la parte fácil de esto, ¿cierto? Es que bueno, esta estructura siempre se repite, una cosa, ¿cierto? Que yo les había dicho que tenía la gran gracia de que esta estructura de las restricciones, esa forma de dónde van los unos y la figura y todas esas cosas, siempre es igual. Entonces, de esa manera es un poco más fácil de trabajar, porque yo sé qué forma en el fondo debe tener mis restricciones, por lo menos la distribución de los coeficientes debe seguir una forma bien específica. Entonces, ¿cierto? Yo tengo que fijarme, por ejemplo, acá arriba, en las orígenes, ¿cierto? Siempre voy a tener en el fondo, en los coeficientes, una diagonal larga de esta naturaleza. Hay 4 1 bajo una fila, 4 1 bajo una fila, 4 1 de nuevo. ¿Ya? Esa diagonal larga siempre tiene que aparecer, siempre tiene, ¿cierto?, que tener la cantidad de unos, ¿cierto? En cada fila debe permanecer igual, ¿cierto? No puede haber una fila con más uno que otra, eso no podría ser. Y también, ¿cierto?, les tiene que calzar exactamente al final, pues al terminar la fila, si no podrían, ¿cierto?, quedar cortos o sobrantes en el fondo de coeficientes. Y abajo pasa también su propia estructura, ¿cierto?, que también, ¿cierto?, es fácil de identificar. También tengo diagonales, si se fijan, pero esas diagonales son inmediatas, cae, ¿cierto?, al valor, la celda abajo, ¿cierto?, al lado del tiro, abajo a la derecha, ¿cierto?, hasta que en el fondo se me acaba la tabla, ¿cierto?, y vuelvo arriba. Y abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha, se me acabó la tabla, vuelvo arriba. Abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha, se me acaba la tabla. También, ¿cierto?, esto debe coincidir justo con el tamaño de la tabla. Y eso, ¿cierto?, es como un chequeo visual que siempre es necesario hacer en el fondo para asegurar que en el fondo ingrese correctamente, digamos, los coeficientes. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Profe, yo tengo una duda. Dime. Ese siempre va a ser uno, nunca va a ser otro número. Los coeficientes de acá abajo, de las Sí. restricciones, siempre unos. Siempre. No Ya. puede ser otra cosa. ¿Y eso por qué, profe? Arriba. Porque en realidad las restricciones, mira, acá en el modelo se ve. Esto se ve mejor. Dame un segundo. Ahí, ¿cierto? ¿Se ve bien ahí el modelo? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya. En este caso, ¿cierto? Si te fijas en las restricciones, la variable ya representa, ¿cierto?, en el fondo cuántas unidades yo transporté entre origen y destino, ¿cierto? Sí. En este caso, ¿cierto? Si yo tomo, por ejemplo, un origen específico, necesariamente, pues como la regla del mismo modelo es que todo lo que ese origen me suministra, yo necesariamente lo debo repartir a los demás, a los destinos que existan, de la forma que sea, pero yo tengo que necesariamente distribuir todo. La suma de las variables, ¿cierto?, que tienen que ver con ese origen tiene que ser el total de lo que está ofreciendo. Necesariamente tiene que ser así, porque en alguna parte fue a dar. Ya. Aquí, ¿cierto? En el fondo eso tengo, que es la suma. Abajo también es la suma, abajo también es la suma. Entonces, como es la suma directa, los coeficientes aquí son 1, 1, 1, 1, 1, 1. Porque no necesito, digamos, no representa nada más que la suma directa en el fondo de las variables. Y eso Ya. pasa también abajo en los destinos, ¿cierto? Como es la suma de todos los orígenes que me envían a ese destino en particular, también simplemente tengo que sumar las cantidades
y digamos, no te necesito ahí ningún coeficiente extra para que me haga lo que necesito, que en el fondo es saber si efectivamente me llegó todo lo que yo estaba pidiendo. Y aquí obviamente la situación está forzada para que ocurra de esa manera. Yo ¿Sí? creo que entendí. Gracias. Entonces, eso, por ejemplo, es una ventaja de este tipo de problema, que abajo no hay que pensar si va a ser, qué coeficiente va a ser, sabemos que va a ser 1 y solamente tenemos que ubicarlos bien, que en realidad es el tema. La otra parte, digamos, obviamente acá a los lados derechos tengo primero las 3 primeras son las ofertas, las otras 3 son las demandas, ¿cierto? Tengo que, en este caso, ¿cierto? Todas las restricciones son siempre igualdades, aquí no hay nada, ¿cierto? Que vaya a ser de otra naturaleza, ¿ya? Siempre son igualdades. Y lo otro, ¿cierto? Que tengo es lo que en realidad Solver me exige, que son las celdas calculadas, ¿cierto? De cada restricción, ¿cierto? Por el lado izquierdo, yo necesito, ¿cierto? Tener el cálculo de la celda, del valor, digamos, que esta restricción está teniendo en un determinado momento, obviamente, en la medida que también el software va avanzando y tratando de resolverlo. Aquí, ¿cierto? Nosotros, bueno, habíamos usado, ¿cierto? Siempre la fórmula suma producto para poder representar, ¿cierto? En el fondo, para poder usar una sola fórmula, ¿cierto? Que arrastráramos y nos abarcara, ¿cierto? Todas las restricciones y pudiéramos trabajar con mayor facilidad, ¿cierto? Por eso usamos suma producto, porque en el fondo me facilitaba la vida y yo no tenía que estar creando, ¿cierto? Y específicamente para cada fila una ecuación diferente. Con una vez que lo hiciera, lo arrastraba. Aquí también puedo hacer eso, ¿cierto? También tengo esa opción, pero por la forma que arriba, ¿cierto? Tienen las variables, ¿cierto? Que ahora están en filas, que son 3 filas donde están mis variables. No puedo ocupar, ¿cierto? Solamente una suma producto como yo lo podía hacer antes, sino que tengo que hacerlo como hasta acá. Vamos a pinchar. Ahí, ¿cierto? Ahí se ve bien. Son 3 sumas productos porque arriba yo tengo las variables en 3 filas, ¿cierto? Yo aquí, ahora, donde tengo que calcular las distintas restricciones, voy a tener que usar tantos suma productos, ¿cierto? Como filas yo tenga, ¿cierto? Arriba en mi matriz, ¿cierto? De variables. Necesariamente, ¿cierto? Tiene que ser así. Y ahí, si hago eso, obviamente sí podré después, ¿cierto? Extender la fórmula sin ningún problema, ¿cierto? Y todo lo que siempre habíamos hecho. Si se fijan, cómo es aquí la estructura, es como básicamente lo mismo que veníamos haciendo, pero está separado por segmentos. El primero, fíjense, el primer suma producto dice B19, E19. Ese segmento es en la restricción, siempre, ¿cierto? Esa es la misma restricción que estoy construyendo, pero es, ¿cierto? Las primeras 4 posiciones, que son de X11, 12, 13, 14. ¿Por qué tienen que ser esas? Porque arriba también mi primera fila de la tablita, ¿cierto? Que tengo con mis variables, donde van a estar los valores de las variables, también corresponde exactamente a esas variables, a X11, 12, 13 y 14. El segundo suma producto es F19 y 19. Son todas las 2 algo. Y eso va multiplicado por acá arriba, ¿cierto? Por la fila de las 2 algo. 21, 22, 23, 24. Y el tercer suma producto, aquí bueno, no se alcanza a ver porque está detrás, ¿cierto? Aquí es JM, que son las últimas 4. J19, M19 son los, digamos, los espacios, ¿cierto? De los coeficientes acá abajo que corresponden a 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 y eso va multiplicado por, ¿cierto? Acá arriba, los espacios de esas variables. Entonces, por eso aquí yo tengo que hacerlo de esta manera, ¿cierto? Tantas suma productos como filas en el fondo tenga acá arriba, que en el fondo corresponden, ¿cierto? A los orígenes,
pero igual como lo habíamos hecho antes, yo necesito esto hacerlo una vez solamente, ¿cierto? Como está hecho acá, y después puedo arrastrar la fórmula. Con la salvedad, ¿cierto? Que aquí, ¿cierto? Lo que corresponda a las referencias de esta tabla donde están las variables, yo, ¿cierto? Tengo que asegurarme que aquí las fijo. Fíjense que el signo peso aparece antes del 13, antes del 14 y antes del 15, que son estas filas. Estas de acá no las tengo que fijar, por supuesto. Todo lo que esté aquí en la fila 19 no la tengo que fijar porque cuando lo arrastre, yo necesito que eso se cambie, ¿cierto? Que efectivamente más abajo me vaya tomando la fila donde está la fórmula, que tome los coeficientes de esa fila, ¿cierto? Y después, obviamente, y me mantenga solamente lo que está acá arriba, los de las variables. Eso nosotros lo extendimos, ¿cierto? Y ahí ven, por ejemplo, la última, también, ¿cierto? Ocupa los coeficientes de la fila 25, que corresponden al almacén 4, pero también lo multiplica por esto de acá, por las 3 filas originales, que eran donde estaban, ¿cierto? Los coeficientes o donde van a estar los valores de las variables finalmente. Esto, ¿cierto? Yo encuentro que es más fácil, ¿cierto?, que estar construyendo individualmente todas las restricciones, porque ahí siempre se corre como mucho riesgo de que en el fondo puedan tipear algo mal, que si algo se les vaya a correr o qué sé yo. Lo que no quiere decir que obviamente con este método no puedan cometer un error, les podría pasar. Simplemente es que va a ser más difícil que lo puedan cometer y tienen que fijarse súper bien solamente la primera vez en el fondo que escriben la primera ecuación, ¿cierto? Es la que más atención le tienen que poner. Y estando bien esa, ¿cierto? Pues obviamente después es llegar y extenderla y las demás necesariamente van a estar bien. Así que esa es como en realidad la ventaja de usar la fórmula de esa forma. ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora entonces vamos a ingresarlo a Solver. Para resolverlo, obviamente, vamos a leer ahí qué es una solución en este caso, que es lo que nosotros entendemos por solución. Y obviamente vamos a verificar en qué cosas se tienen que fijar para estar seguros, ¿cierto?, que la solución efectivamente está correcta, ¿cierto?, que está respetando las distintas reglas en el fondo que tiene este modelo. Así que vamos a ir a Solver, por supuesto. A datos, no me tomó, ahí sí, Solver, ¿cierto? Nuestra clásica ventanita de donde tenemos que ir ingresando obviamente los puntos particulares de que el solver me exige como parámetros. Primero, establecer objetivos, ¿cierto? Recordarán que eso en el fondo corresponde a la celda donde yo tengo calculada mi función objetivo. Entonces es esta. En mi caso es H14, ¿ya? Abajo, maximizar, minimizar, minimizar. Como le decían, casi la totalidad de los problemas de transporte son minimización, ¿ok? Eso es minimizar. Y después dice cambiando las celdas de variables, ¿cierto? Ahí es donde nosotros ingresábamos las variables, ¿cierto? El espacio vacío, ¿cierto? Donde nuestras variables iban a estar. Y aquí nosotros ahora lo que tenemos ahí es esto. Es una matriz. En mi caso, C3 a F15. Ahí Excel no se hace problema porque sea una matriz. Yo les había dicho, ¿cierto?, que lo que necesita Excel que le pasen es simplemente, digamos, celdas vacías, ¿ya? La forma en particular, y si están juntas o no, cualquier cosa por el estilo, en realidad le da lo mismo a Excel, no va a hacer ninguna diferencia y tampoco a la hora de, digamos, de solucionar el problema, ¿cierto? Eso no tiene por qué hacer ninguna clase de diferencia, porque lo que va utilizando en el fondo Excel es la relación que tiene con las demás fórmulas, cómo están referenciadas y cómo al hacer alteraciones, ¿cierto?, en esta zona,
las fórmulas, las distintas fórmulas van cambiando. Eso es como lo que le interesa. Eso es bueno, cambiando las celdas, las restricciones. Aquí sí que vamos a ser súper salomónicos, porque recordemos que en el fondo podemos ingresar en conjunto, ¿cierto? Todas las restricciones que tengan el mismo sentido. Y en este caso es súper fácil porque efectivamente todas son igualdades, así que no hay mucho, ¿cierto?, que cambiar. Podemos, ¿cierto? Referencia de celdas son lo que nosotros tenemos calculados, donde pusimos la fórmula, las 7 en conjunto. Después el es igual, ¿cierto? Porque ahora son todas igualdades. Y donde dice restricción son los lados derechos, las 7. Comprueben nomás que están ingresando en la misma fila, ¿cierto? Para que no vaya a haber un error ahí. Lo aceptan, como es una sola, lo tienen que aceptar. Y ahí está, la ventanita se había desaparecido. Y ahí queda obviamente como en una sola fila, en el fondo tengo ahí todas las ecuaciones, las 7 restricciones ingresadas. Convertir las variables sin restricciones en no negativas, eso lo sigo, ¿cierto?, respetando. Acá abajo tenemos, recuerden, siempre hay que ir a verificar que esté en simplex LP, ¿cierto?, porque ese es efectivamente el método que necesitamos. Y listo. Con esto, ¿cierto?, ya tenemos todo para solucionar. ¿Alguna duda antes de apretar el botón de solución? ¿No? ¿Van aquí? Voy muy rápido. ¿Van a tiempo? ¿También? Sí, profe. Supongo. Ya. Bueno, Profesor, resolvamos. pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre simple y no lineal? Entre el método. Sí, Ya, o sea, simplex, ¿cierto? El método que en realidad se usa para problemas de programación lineal porque está basado, ¿cierto?, en eliminación de Gauss-Jordan, ¿ya? Y obviamente en estos problemas de programación lineal, cuando tienen restricciones, ¿cierto?, las trabaja como sistema de ecuaciones, porque todas las soluciones que encuentran en el fondo tienen que satisfacer todas las restricciones y por lo tanto por eso lo resuelve como un sistema de ecuaciones, para asegurar que de partida existe cierta factibilidad, que estoy respetando las ecuaciones y desde ahí busco dentro de todas esas soluciones que tengo, cuál es la que además optimiza la función objetivo. El otro método en realidad es, a ver, deja acordarme, no sé si tuve con todos el año pasado porque el otro método es un método que se usa sobre todo para cálculos, o sea, para optimización de una variable, ¿ya? Y son métodos numéricos, también operan en realidad de una manera completamente diferente, porque lo que hace, ¿cierto?, es ir probando números, básicamente, ¿cierto? Lo que va viendo son como gradientes, que en el fondo es ver cuánto crece o decrece en el fondo la solución en la medida que va haciendo cambios de las distintas variables, ¿ya? Es como un método bien exploratorio en el fondo, o sea, de hecho no es exacto, si ustedes lo solucionan como a través de ese método, hagan la prueba, pueden que correrlo una vez con ese método y es muy probable que, por ejemplo, los valores de algunas variables les vaya a dar con decimales, en vez de como enteros, como aquí van a aparecer, les puede dar con decimales, muy cercanos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se alcanza a ver un 45, les puede dar 49,9990, o sea, 44,9999, les puede dar algo así. ¿Por qué? Porque es un método aproximado, porque va tanteando números y en la medida, ¿cierto?, que ve para, más o menos para dónde va la dirección de la optimización, va obviamente acercándose y probando cada vez con variaciones más pequeñitas, etcétera, etcétera. Es un método así totalmente distinto que de hecho al aplicarlo aquí lógicamente que toma en cuenta las restricciones, pero no es obviamente, no está hecho directamente para eso, no fue hecho particularmente para trabajar con ecuaciones. ¿Sí?
Así que igual, obviamente, para esta situación no conviene usarlo, porque como les digo, puede, de partida, por decimales, no va a ser nunca la solución exacta. Y eventualmente hay casos donde se puede perder mucho, obviamente buscando. Por la forma en que busca la solución, podría en realidad alejarse muchísimo. Ya. Apreté, ¿cierto? El resolver y como vemos, ¿cierto? Me apareció el cuadrito ideal, que en el fondo es sin el signo de exclamación aquí, ¿cierto? Que es en realidad el que me indica que hay un error. Acá, si no aparece eso, es porque no hay un error y por lo tanto, ¿cierto? Tengo la solución óptima. Aquí, resolver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Aceptan y vamos a ver obviamente la solución. Algo les iba a decir. En este caso, en realidad, los informes de sensibilidad no tienen en realidad mucho sentido. No dan mucha información por la estructura del problema, ¿ya? Porque como yo tengo que necesariamente tener, digamos, cuadrada la oferta y la demanda, aquí ustedes no podrían variar, por ejemplo, un recurso solamente en una restricción. Tendrían que hacer el equivalente, ¿cierto? Por ejemplo, si aumentan una oferta, necesariamente ese movimiento tienen de alguna manera que también reflejarlo en una demanda. En alguna parte les tiene que aparecer consumida ese aumento de oferta, o si no, van a descuadrar el problema y lógicamente que les va a marcar un error. Que también ahora, a continuación, después de revisar la solución, vamos a propósito inducirle un error al modelo para que vean cómo que efectivamente se queja. La solución es lo que tengo aquí. A ver, esto quedó súper chico el valor. Ya. $152.535. Vamos a guardar esto. Yo quiero guardar aquí arribita el valor para que después comparemos por los, digamos, cambios que le vamos a hacer al modelo, que son errores en realidad, ¿ok? Vamos a inducirles errores para que vean también y conozcan las clases de errores que pueden aparecer y los efectos, o sea, en qué se nota o no se nota, ¿ya? Porque también ahí viene un poco el peligro que de repente hay errores que no se notan, ¿ya? Y esos son los peores, porque ni siquiera van a saber que efectivamente lo están haciendo mal. Pues tiene toda la apariencia de estarse haciendo bien y en realidad hay problemas. Aquí, ¿cierto? La forma de leer esto es, por supuesto, en primer lugar, por las coordenadas. Básicamente, x12 tomó el valor de 20, x14 tomó el valor de 55, x21 tomó el valor de 80, x22 tomó el valor de 45, x33 tomó el valor de 70 y x34 tomó el valor de 30. Esas son las variables que tomaron valores distintos de ceros en esta solución, ¿de acuerdo? Todas las demás, todas las otras combinaciones son 0. Si suman a través de las filas, fíjense, 20 más 55 es 75, que era lo que ese origen estaba suministrando. Entonces, x12 más x14 da efectivamente los 75 que debe dar, que en el fondo es representar que todo lo que salió de ese origen fue a dar precisamente alguna parte. La segunda fila, 80 más 45, ¿cierto? Me da 125, que es lo que efectivamente el origen 2 ofreció. Y la tercera fila, si la suman completa, da 100, que es lo que el tercer origen me ofreció. Siempre aquí a lo largo de la fila, cuando sumen ustedes, ¿cierto? Debe necesariamente, ¿cierto? Darles el total de ese origen. Debe estar todo distribuido a los destinos. Por columna, digamos, pasa obviamente algo muy similar, pero con respecto a los destinos. 80, ¿cierto? En la primera columna tengo solo un 80, que 80 es la demanda, ¿cierto? De mi primer destino, mi primer almacén, y lo cumplo. Segundo,
almacén 20 y 45. Ahí están los 65 que me pide. Pero aquí le llegan de dos orígenes. El 0, 70, tiene de un solo origen, los recibe todos. Y el último, 55 más 30, son los 85, ¿cierto? Que necesita este cuarto destino y lo recibe de dos orígenes diferentes. Esto en el fondo es la solución. ¿Ya? Digamos, tienen que verificar siempre que cuadre, por supuesto, y si está cuadrando, obviamente es porque cumple las reglas de factibilidad, digamos, que obviamente el problema fue construido para que eso se respetara efectivamente, que todas las ofertas fueran distribuidas y que todas las demandas fueran satisfechas. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, esa es la forma de leer esto. Y no sé, si hay dudas en esta parte, antes de ir a ver los posibles errores. ¿No? Ok, ya. Les decía, ¿cierto? Que en este caso, una de las exigencias para que este problema tenga solución, ¿cierto? Es que cuadre oferta con demanda, ¿ya? Y eso obviamente aquí, si sumamos las ofertas con las demandas, ¿cierto? En este caso son 300, así que se cumple. Lo primero que vamos a hacer en realidad es hacer que se descuadre. Y en este caso las vamos a descuadrar por poquito. Ese 75 lo vamos a hacer un 76, ¿ya? Entonces como oferta yo voy a tener 31, o sea 301 y como demanda 300, ¿ya? Voy a borrar esto. El problema ya está ingresado, así que obviamente solamente tengo que ir a Solver y correrlo, ¿ya? Boom, fíjense, no se cumple. El signo de interrogación, ese es el cierto, el que me avisa que hubo un problema en realidad en el modelo, digamos que no tiene solución, que de alguna manera hay algo, cierto, malo que no me entrega una solución factible. El software siempre entrega, por supuesto, fíjense, valores, ¿ya? Por supuesto que en el momento que falla, el Excel simplemente me entrega lo que tenía en ese momento asignado a las variables y de ahí, ¿cierto? Pucha, veremos qué resultado, o sea, hasta qué punto nos servía, ¿cierto? Pero lógicamente esto algo no respeta. En alguna parte, ¿cierto? Que hay algún problema que no está respetando y eso es lo que vamos a ver. Primera fila, si suman, 76. Lo cumple, ¿cierto? Que fue lo que alteramos. Segunda fila, 124. Ahí no cumple, ¿cierto? Está faltando una unidad de ese origen que nos fue enviada. Y abajo, 100, si cumple con lo envío. Primer destino, tengo 80, que es lo que me piden. Los 65 también, los 70 también. Y los 85 también, ¿ya? Cumple, fíjate, con los distintos destinos, lo está satisfaciendo, pero tiene el problema de que en uno de los orígenes no envió todo lo que tenía en el fondo, ¿cierto? Como debía hacerlo, o sea, no distribuyó efectivamente todo lo que debía distribuir. Y por supuesto ahí está infactible. Fíjense que igual, obviamente, con estos valores les da una solución, un valor de la función objetivo que de hecho es mayor al óptimo real, que es el que está arriba. Ahora, este caso, digamos, es quizás el menos malo, porque cuando obviamente nosotros presionamos solucionar, digamos, avisó de que el problema no tenía solución, ¿de acuerdo? O sea, apareció el signo de exclamación. Y eso obviamente es bueno, porque nos está realmente diciendo con con todos los bombos y platillos que puede, esto cierto, efectivamente está malo. Así que no, ahí obviamente hay que ir a chequear simplemente dónde está el error. Acá abajo en las restricciones, si se fijan,
76, 124, 125. Ahí obviamente está el error y todas las demás se cumplen. Ahí es donde está la infactibilidad y por lo tanto obviamente esto no es solución óptima. Vamos a volver al 75 y vamos a borrar esto obviamente para ver otro caso. ¿Dudas? ¿No? Ya. Eso en realidad era solamente para demostrarles que efectivamente si no respetan en el fondo las restricciones, o sea, esto de que cuadre el origen con el destino, en el fondo les va a pasar que obviamente no les va a encontrar solución. Pero sí, cierto, lo bueno es que les va a avisar que no tiene solución. Otros errores, que en realidad estos sí son un poquito peores que ocurran, es que eventualmente pongan los coeficientes acá abajo en algún lugar incorrecto, ¿ya? Porque eso puede ser malo, porque en muchos de esos casos, en realidad, el método si encuentra una solución, les va a dar una solución, y en apariencia va a estar todo bien, pero resulta que puede que en realidad de partida no va a ser la solución óptima. Y si no se fijan, obviamente, en que efectivamente había un error, ustedes la van a dar como correcta. A ver, por ejemplo, aquí vamos a inducir aquí uno más, ¿ya? Ahí lo voy a poner hecho con otro color. Ese 1 está de más. No sé si particularmente está a funcionar. O sea, como les digo, a veces esto marca errores y a veces hay casos donde en realidad sí lo soluciona. Vamos a ver qué efecto tiene este caso en particular. Solver, está ingresado, resolver, encontró solución. ¿Ya? No hay error aquí. Fíjense. 175, 125, 100, 80, 65, 70 y 85. De hecho, en este caso está todo factible. La solución, de hecho, fíjense, es la misma. No recuerdo si esto era exactamente la misma. Me da la impresión de que es muy similar. Y eso, bueno, a pesar de que aquí hay un 1, ¿cierto? Que no corresponde, ¿ya? En este caso, bueno, afortunadamente, entre comillas, digamos, pasó que les dio la misma solución original y no hubo influencia en el fondo, en el error, digamos, eh, o sea, no se notó, pero ¿por qué no se notó particularmente? ¿Alguien ve por qué pudo haber pasado que no se notó en este caso? Hay algo por ahí. Hay un detallito que hace que esto en realidad haya pasado así tan, digamos, tan tranquilo. ¿Qué puede ser? ¿Lo ven por ahí? ¿Una opinión? ¿Qué ven, por ejemplo? ¿Por qué en particular en este caso funcionó todo tan bien? ¿No? Fíjense que en la solución, esto es cierto, es x31 y x31 está en 0. Porque entonces 0 por este coeficiente que estaba de más no me influyó, ¿cierto? En el fondo, en la ecuación. Y por lo tanto, por eso, en realidad, particularmente en esa posición, ¿cierto? No me molestó de que lo hubiese tenido ahí. Pero, por ejemplo, busquemos donde sí hay uno. Por ejemplo, el 1, 4, ¿cierto? Si tiene un valor, y aquí vamos a poner un 1 de más. A ver qué efectos nos hace. Solucionémoslo. Resolver. Tiene solución, ¿de acuerdo? Pero fíjense, si tiene solución es porque lógicamente respeta todas las restricciones, ¿ya? Eso no es obviamente problema. Pero, y acá arriba también va a respetar, ¿cierto? Lo que las demandas piden, va a distribuir lo que las ofertas piden, ¿cierto? Todo eso va a estar perfecto, pero
si van a ver en la función objetivo, dice 153,840. No es, ¿cierto?, el verdadero óptimo que existe en este problema. Y, ¿cierto?, en apariencia estaba todo perfecto, pero en realidad tiene un coeficiente de más, uno que no corresponde, y eso me está entregando, ¿cierto?, una solución, entre comillas, óptima para el problema que tengo ahí, pero el problema que tengo ahí no es realmente el problema que yo debía ingresar, porque tiene, ¿cierto?, un coeficiente en un lugar que no corresponde. Y así, ¿cierto?, como digo, hay que fijarse muy bien en la estructura que uno está, ¿cierto?, aquí utilizando, porque hay errores que, como les decía, van a tener la fortuna de que efectivamente, ¿cierto?, el problema les va a avisar que hay algo mal y por lo tanto, ¿cierto?, no los va a resolver. Y hay otros casos, como el que recién, ¿cierto?, mostramos, donde en realidad no se va a notar que hay un coeficiente mal puesto. Y eso, ¿cierto?, le va a llevar, ¿cierto?, a una solución errónea, que en apariencia podría haber estado buena, pero en realidad no lo está. Otra forma de cometer ese mismo error, en el fondo, que estábamos viendo aquí, es que las ecuaciones acá, cuando hagan, ¿cierto?, estos suma productos, ustedes por algún detalle, algo que les pase, ¿cierto?, también se corran en el fondo. Por ejemplo, aquí tengo B19 a E19, ¿cierto?, como el primer argumento, ¿ya? Que son estos primeros 4. Podría pasarles, por ejemplo, que en el segundo, de F19 a E19, se equivoquen y que, por ejemplo, en vez de partir en el F, partan en el E. Repitieron, por ejemplo, el 1,4 y de ahí lo prorrogaron 3. O al revés, pues pueden partir del 2,2, no se dieron cuenta y van a terminar uno después, en el 3,1. Y lógicamente ahí es básicamente lo mismo, ¿cierto?, que estábamos recién viendo de esto, poner un coeficiente que no corresponde en otro lugar. O sea, después le va a generar el mismo efecto y también, ¿cierto?, puedes darles una solución a pesar de que no es la óptima y en ningún caso, ¿cierto?, se va a notar de que efectivamente están con un error. Y lo peor que ese caso, ¿cierto?, va a ser un error que van a arrastrar a todas las demás filas. Así que ojo con eso, siempre aquí por eso tengan especial cuidado con cómo escriben estas ecuaciones, porque podrían, ¿cierto?, terminar con un problema que en apariencia funciona, pero que en la práctica, ¿cierto?, no les da la solución que corresponde. ¿Dudas? Vamos a ir a ver otro ejemplo lógicamente ahora, pero ¿dudas de este? También se los voy a subir, por supuesto. ¿No? Ya. A ver, este problema, ¿cierto? Bueno, primero, es un problema efectivamente de transporte, ¿cierto? Yo tenía que transportar entre los orígenes que tenía, ¿cierto? Todos los orígenes que tenía y los destinos, 3 orígenes y 4 destinos, ¿cierto? Lo que cada destino me estaba solicitando, ¿ya? Es realmente como digamos, el problema clásico dentro de los problemas de transporte. Pero también, ¿cierto?, una de las cosas buenas que ha tenido los problemas de transporte o el modelo de transporte, y por lo tanto, ¿por qué en realidad se enseña, particularmente se enseña este modelo, digamos? Es porque en ese sentido igual es bien versátil y hay otras clases de problemas que, que también puedo abordar con un modelo de transporte sin ser efectivamente, digamos, un problema en sí de tener que estar transportando ítems. El caso que viene ahora, ¿cierto?, es un poco de ese tipo, de esa naturaleza, y además tiene también la característica especial de que no cuadran los orígenes con los destinos, ¿ya? Eso también es obviamente otra cosa que me interesa. ¿Alguna pregunta antes de empezar a ver esto? Les voy a mostrar, bueno, hasta cierto punto les voy a mostrar el problema,
el resto de la descripción y cómo se arma el modelo y todo está aquí explicado en las PPT, ¿ok? Si alguien quiere, bueno, tienen dos posibilidades. Una, lógicamente, poder ir a ver el video para recordar la explicación, pero también, ¿cierto? En paralelo tienen la posibilidad de ir a ver la PPT, ¿cierto? Para revisar, ¿cierto? Cuál es digamos, por qué el modelo se hace como lo vamos a ver ahora, ¿ok? Porque aquí, digamos, vamos a ver uno de los dos trucos, no sé si son dos, pero son pocos en realidad, de los trucos clásicos en el fondo que existen para hacer modelos de transporte en general, aplicados ya sea al transporte o bien aplicados a otras situaciones. Aquí vamos a hacer lo que se llama, ¿cierto?, agregar un destino ficticio para que nuestro modelo funcione. Y eso en realidad es como súper normal tener que hacerlo. Y vamos a ver obviamente de dónde aparece. Y lo otro es que aquí este modelo no tiene nada que ver con transporte. Vamos a ver que es fabricación, ¿cierto?, e inventario y uso de un determinado producto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Se trata, ¿cierto?, de una compañía que construye aviones comerciales para, digamos, distintas aerolíneas. Y en particular, ¿cierto?, aquí se refiere a la etapa de instalación de las turbinas en los aviones, ¿ok? Esa etapa, en el fondo aquí, básicamente lo que nos están entregando como información, ¿cierto?, es las instalaciones programadas para los próximos 4 meses, ¿ya? 1, 2, 3, 4, por eso aquí aparece eso. Y la segunda columna, instalaciones programadas, ¿cierto?, es la que me está diciendo cuántas turbinas voy a efectivamente instalar, cuántas me están requiriendo instalar, ¿cierto?, cada uno de esos meses. Además de eso, yo tengo aquí una cierta producción máxima, que por supuesto es simplemente capacidad de producción. No quiere decir en particular, ¿cierto?, que yo vaya a fabricar efectivamente todas las turbinas que mi capacidad me permite. Yo ahí tengo que escoger, tengo que escoger cuándo efectivamente me conviene más fabricarlas según el momento en que realmente las voy a usar. Y los costos aquí, como ven, la otra columna que tengo es del costo unitario de producción y ese costo varía mes a mes. Si se fijan, bueno, aquí esto está en millones de dólares, en 1.08, ¿cierto? Por ejemplo, fabrico en el mes 1 una turbina, esa turbina me va a costar la fabricación 1.08 millones de dólares. Si fabrico en el mes 2, me va a costar 1.1 millón de dólares. Si fabrico en el mes 3, 1.10 millones de dólares. Y fabrico en el mes 4, 1.13 millones de dólares. Por fabricar en ese mes. Todavía, ¿cierto?, hay un tema de inventario, eso todavía no lo he visto. Aquí es solamente por haber fabricado en ese mes que recurro o que tengo ese costo. Porque obviamente eso es relevante y también, ¿cierto?, como hay inventario de por medio, porque si se fijan, la producción máxima, si sumamos esto, no nos va a cuadrar con las instalaciones. Las instalaciones, veamos cuántas son. Son 10 más 15, 25, más las 25 son 50 y más 20 son 70. Yo tengo en total 70 instalaciones que hacer. Y por el lado, ¿cierto?, de la producción, fíjense, tengo 25 más 35, 60, más 30, 90, más 10 son 100. Como capacidad de producción tengo 100. Pero, lógicamente, yo solamente voy a fabricar 70. No tiene sentido, ¿cierto?, que yo vaya a fabricar turbinas que nadie me va a pedir. Menos, ¿cierto?, considerando lo que cuestan, ¿cierto? Estamos hablando que cuestan millones de dólares, así que por supuesto no tiene ningún asunto aquí estar fabricando algo tan costoso, digamos, para que nadie lo ocupe. ¿Y cómo funciona el inventario en este caso, cierto? Si yo fabrico en un mes cualquiera, cada mes que yo pase, ¿cierto?, esta turbina en inventario más adelante, ¿cierto?, incurro en el costo que ahí aparece, 0.015.
está, ¿cierto?, en la unidad en el fondo que también me aparecen las turbinas, o sea, las turbinas están en millones de dólares, entonces 0.015 millones de dólares, ¿cierto? Que en el fondo eh, son menos de, claro, no son, son 15.000 dólares, ¿cierto? Que cuesta guardar una turbina de un mes a otro. Y ahí, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en la turbina del mes 1, ¿cierto? Yo si la fabrico en el mes 1 y la ocupo en el mes 1, yo solamente incurro, ¿cierto?, en un costo de 1,08 millones de dólares. No tengo que hacer inventario en el fondo porque la ocupé inmediato, no tuve que guardarla. Pero tengo la posibilidad de fabricarla en el mes 1 y ocuparla en el mes 2. Pero si hago eso, yo tengo que reconocer, por una parte, el costo de producción, de fabricación, ¿cierto? El 1.08, pero además de eso, sumarle, ¿cierto? El 0.015 por haber guardado en el fondo por un mes, digamos, la turbina, por haber usado no el mismo mes que la fabriqué, ¿cierto? Sino que el mes siguiente. Y también ahí tengo la posibilidad, lógicamente, de seguirla guardando más todavía. O sea, si son 2 meses, es el doble de esto. Si son 3 meses, es el triple del costo de almacenaje, ¿cierto? Es simplemente así. Voy agregándolo, ¿cierto? Cada mes que yo lo guarde esa turbina, voy a ir teniendo que reconocer de manera adicional el costo, ¿cierto?, de almacenaje por mes. Esto, que obviamente es un problema de producción un poco clásico, se puede plantear como un modelo de transporte y, ¿cierto? Eso, digamos, lo vamos a ver cómo podemos todo esto modificarlo en el fondo o adaptarlo al modelo de transporte en sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entiende cuál es el problema? Que en realidad es como bien de producción en el fondo. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Vamos a copiar esta tabla, ¿cierto? Y la vamos a ir a llevar a Excel para ingresar primero, obviamente, no sé si copiar los parámetros inmediatamente porque en realidad lo que me interesa es a partir de esta tabla, lógicamente, empezar a construir el modelo, digamos, de producción, porque aquí todos los datos que en el fondo necesito para construir el modelo, digamos, que la tabla de mis coeficientes está aquí. Lo vamos a volver a hacer en Excel por ahora, ¿cierto? Pero este problema sí, después también lo vamos a resolver en Lingo, ¿ya? Que ya la próxima clase yo creo que vamos a hacer la versión Lingo, básicamente para que vean también el cómo puedo estructurarlo en el fondo, o sea, o más bien cómo Excel me puede ayudar a escribir el modelo de Lingo, ¿ya? Puede sonar un poco raro eso, pero, ¿cierto? El texto, el Lingo, yo lo podría escribir a través de Excel para básicamente evitar o tratar de evitar los errores, digamos, de tipeo, que yo les decía, ¿cierto? Que son bastante habituales cuando de repente yo trabajo con esta clase de problemas por una cuestión de todas las combinaciones que existen, ¿ya? ¿Qué cosa aquí, con esta información que ustedes tienen, lo interpretarían como un origen y qué sería para ustedes aquí un destino? Primero esa pregunta. ¿Qué cosa aquí es un origen y qué cosa es un destino? ¿Sugerencias? ¿Cómo fue la pregunta, profe? En este caso, ¿cierto? Con la información que hemos visto, ¿qué cosa da haciendo el paralelo, ¿cierto? Con un problema de transporte como el que habíamos visto, el tema es qué cosa aquí sería un origen y qué sería un destino, para traspasarlo, lógicamente, a esa estructura. Las instalaciones programadas serían, ¿no?
Ya. ¿Por qué sería eso? Sería el origen. El destino. Y ya. Ya. ¿Y el origen cuál sería? Los costos. No. Los costos son costos. Acuérdense, la función objetivo A es minimizar costos, pero los costos son los coeficientes de las variables. ¿Los meses, profe, o no? Digamos, los meses influyen en los dos sentidos, o sea, tanto como orígenes como destinos tienen ahí su relación con los meses, pero no, hay otra cosa más. ¿Qué puede ser? Piensen que, o sea, el destino, ¿cierto? Es en el fondo el cuando quiero instalarla, porque esa es efectivamente la instalación de la turbina en el avión. Pero esa turbina, ¿de dónde viene? La producción. Exacto, ¿cierto? Es la producción o el momento de producción en el fondo es mi origen, el cuándo la fabrico, ¿ya? Eso está relacionado, como dice ahí, con la producción máxima. Lógicamente, tengo que fabricarla en un momento en que yo tengo la capacidad de hacer una determinada producción. Ahora, yo sé que me sobra en el fondo y por dado digamos, las cifras que estoy manejando, que ya vimos que tengo mucha más producción que instalaciones programadas, así que yo sé que me va a alcanzar, pero tiene que el modelo decidir en el fondo cuándo efectivamente lo hago. Y eso sí son mis orígenes. La producción máxima, vamos a ver qué es el origen, y eso va a terminar, ¿cierto? Llega, digamos, como destino a la instalación programada, que es cuando efectivamente uso finalmente esa turbina. Y vamos a achicar un poquito esto. Entonces, sí, para hacer mi tabla, tengo que partir, ¿cierto? Viendo cuántos orígenes y cuántos destinos tengo. ¿Cuánto sería acá? Estamos bien, obviamente, en lo que dijimos, pero ¿cuántos orígenes y cuántos destinos en ese caso tendría? Alguien lo dijo por ahí. ¿Cierto? ¿Cuatro? Son cuatro y cuatro, porque son en el fondo cuatro posibilidades de producción. Yo puedo fabricar en 4 momentos, puedo fabricar en los 4 meses. Entonces, cada mes, en el fondo, pasa a ser digamos, un posible origen de fabricación y los destinos, ¿cierto? Son el cuándo la instalo, pero también eso está, digamos, referido ¿cómo se llama? Al mes. O sea, ¿cierto? Las dos cosas están referidas al mes. Entonces voy a poner acá fabricación como título, ¿cierto? De mi origen en el fondo. Y aquí esto puede ser 1, 2, 3 o 4 por los meses en que puede ocurrir, ¿ya? Y arriba, 1, 2, 3, 4 también. Pero esto es la instalación. Aquí voy a poner oferta. Abajo voy a poner demanda. Esto, lógicamente, vale para esos 4. Y voy acá. Ahí, ya, ¿cierto? Para distinguir. Y aquí les voy a dar otro color también para saber que esos no son los coeficientes de costo, porque eso los vamos a ir también llenando, ¿cierto? Para en la medida que lo vayamos descubriendo. Aquí vamos a ver, lógicamente, que hay combinaciones que pueden existir y otras combinaciones que no existen, porque es natural, obviamente, que aquí nos aparecen situaciones como esa, que hay cosas que no puedo hacer. Y por supuesto eso tiene su forma de tratarse, que vamos a ver que en realidad es bastante sencilla. Pero vamos a partir, por supuesto, con lo que sí se puede hacer.
De partida, ¿cierto? Las demandas, ¿cierto? Serían mis instalaciones programadas, ¿cierto? ¿Está claro eso? Para poner esos datos en primer lugar, ¿cierto? ¿Sí? Las instalaciones es mi demanda. Y eso, ¿cierto? Aquí son 10, 15, 25 y 20. Entonces aquí tengo 10, 15, 25 y 20. Eso es lo que el sistema me está demandando, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, ¿cierto? Tengo producción máxima, 25, 35, 30 y 10, que es la oferta en el fondo que tengo, ¿cierto? A este nivel de capacidad de producción, no quiere decir que las vaya a ocupar, pero después ¿cierto? Tengo que preocuparme de ese detalle. En este caso, ¿cierto? Tengo que reconocer la posibilidad de que producir 25, 35, 30 y 10. Ya habíamos visto que esto no nos cuadra. Esto, ¿cierto? Suma 100, esto suma 70. Y eso vamos a tener que arreglarlo, por supuesto, en su momento. Pero por el momento pensemos en estas combinaciones. Cuando fabrico y cuando uso, ¿de acuerdo? Y obviamente cada uno de estos meses que fabrico tiene esa capacidad. Cada uno de los meses que necesita una instalación está pidiendo esa cantidad de instalaciones. Este costo, si fabrico en el mes 1 e instalo en el mes 1, ¿cuál es el costo en el que incurro? Aquí, primera como digamos, coordenada, el 1, 1. Ese costo, ¿cuánto es? 1,0. Es el 1.08, ¿cierto? Es este, que es fabricar en el mes 1 y ocupar inmediatamente, ¿ya? Asimismo, bueno, los otros directos, que vamos a hacer los primeros, ¿cierto? Es, por ejemplo, fabricar en el mes 2 y usar en el mes 2, ¿cierto? Es el 1.11 que está ahí. Fabricar en el mes 3 y usar en el mes 3 es el 1.10. Y fabricar en el mes 4 y usar en el mes 4 es el 1.3. ¿Ya? Eso es, en principio, si yo estoy, digamos, fabricando e instalando el mismo mes. Pero, primer caso, en el caso del primer mes, podría fabricar en el primer mes, pero ¿podría yo utilizarlo en el segundo, tercero o cuarto? ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿no? En el segundo y tercero sí. ¿Sí? ¿Y por qué no en el cuarto? También se podría. Sí, en realidad, digamos, no hay nada particular que diga que no se puede. De hecho, el 0.15 aquí no aparece en el fondo porque si fabrico en el cuarto mes, yo no puedo asociarlo a inventario para mandarlo a ninguna parte porque es mi último mes de programación. Entonces, como no lo puedo enviar hacia adelante como un inventario, por eso no aparece. Pero en los meses anteriores efectivamente se puede, no hay ningún problema. Entonces, si fabrico en el mes 1 y ocupo en el mes 2, ¿cuál es mi costo ahí? En esa celda en particular, la 1.2. 0,015. No, pero 0.015 es el costo de inventario, de haber pasado un producto a Tiene otro. que sumarle, tiene que Sí. sumarle el costo de producción más el de almacenaje. Exacto. Aquí es, en realidad, la suma de ambos. Es 1.08, el costo de haber fabricado en el primer mes, y aquí le sumo el costo de inventario de un mes, ¿ya? Tiene que representar el costo total de origen, destino. O sea, origen fue fabricar en el 1, destino fue instalar en el 2. Eso tiene este costo. Acá va a ser en el tercer digamos, mes, ¿cierto? Haber fabricado en el 1, haber instalado en el 3. El costo de fabricación en el 1 es 1.08 más, ¿cierto? Bueno, aquí lo puedo hacer de dos maneras, 0.15 por 2,
porque me pasó, ¿cierto?, 2 meses en inventario. Y también puedo haber fabricado en el 1 más haber guardado en inventario 3 meses, ¿cierto? Del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y ahí 1.3. Está puro hueando. ¿Sí? ¿Pregunta alguien? ¿No? Ya. Eso, digamos, son los costos de si yo fabrico en el mes 1 y ocupo en el mes 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Pero sigo esto de común, lo que tiene es que en todos los casos yo estoy fabricando en el mes 1, ¿ya? En ningún caso estoy considerando lo otro. En el mes 2 pasa lo mismo. Fabrico en el 2, ocupo en el 2, es 1.11. Pero acá, fabrico en el 2 y ocupo en el 3, ¿cuánto sería mi costo? El de producción por 3 del costo de almacenaje, ¿o no? ¿Por cuánto? Por 3, porque No, son 3 meses, ¿o no? no. Porque tienes que ver, estás en la fila, ¿cierto? Tú estás, en este caso, fabricando en el 2 y ocupando en el 3. Entonces solamente es un periodo que estás pasando el inventario. ¿Sí? Acá, ¿cierto? Arriba es porque tú fabricaste en el 1 y ocupaste en el 2, en el 3 o en el 4. Y ahí tienes 1, 2 o 3 meses, digamos, de inventario. Pero acá ya fabricaste en el 2. Entonces, si ocupas en el 3, ¿cierto? Ahí solamente tienes un mes de inventario de por medio. Acá, en la que sigue, si fabricas en el 2 y ocupas en el 4, tienes el costo de fabricación del 2 más 2 meses de inventario, porque pasaste del 2 al 3 y del 3 al 4. Y queda uno solo. Del 3, digamos, si fabrico, digamos, en el 3 y ocupo en el 3, eso me da, ¿cierto?, 1,1 directamente. Y la otra opción, ¿cierto?, es fabricar en el 3 y ocupar en el 4. Y eso, ¿cierto?, es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo, que es 1.10 más 0.015, ¿cierto? Guardar un mes el inventario. Y esas son las combinaciones, ¿cierto?, que tengo para efectos de las posibilidades que tengo de cuando fabrico y cuando, ¿cierto?, las ocupo, ¿ya? ¿Qué pasa en los casos de acá? Si, por ejemplo, obviamente, el 2,1 como variable, ¿qué representa la 2,1? Digamos como simplemente definición teórica, si no se preocupen si es posible o no hacerlo, sino que véanlo solamente desde el punto de vista como una definición. ¿Qué representa ese 2,1? ¿El segundo destino, profe, o el segundo mes de fabricación? Ya, pero el índice 1, ¿qué es lo Quizá que...? se fabricó en el mes 2 y se instaló en el mes 1. Ya, ¿y eso se puede hacer? No. ¿No es cierto? Físicamente, digamos, no es posible hacerlo. Entonces, en esos casos, de hecho, bueno, pasa mucho en el fondo que yo tenga situaciones de esa naturaleza, o sea, por la estructura simplemente del problema de transporte, es posible, ¿cierto?, que yo tenga, digamos, combinaciones como esta. En ese caso es, por ejemplo, instalar, ¿cierto? O sea, fabricar en el 2, instalar en el 1. También tengo fabricar en el 3, instalar en el 1 y en el 2. O fabricar en el 4 e instalar en el 1, en el 2 o en el 3. Ninguna de esas cosas, lógicamente, se puede hacer. Entonces, te necesito, obviamente, incorporar, digamos, ese problema en el modelo, ¿ya? Yo sé que eso no lo puedo hacer simplemente, o sea, es algo que en la solución final que aquí aparezca no puede, digamos, tener una asignación
en esos espacios que por ahora tengo en blanco, ¿ok? Necesito que esos espacios que ahora están en blanco como coeficiente, que lógicamente tendré que darle, asignarles un valor, lo que tengo que asegurarme es que en la solución, cuando el software corra, ¿cierto? Y me entregue el resultado, no puede ahí hacer en realidad una asignación de un valor. ¿Y cómo podría evitarlo? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría hacer para que no lo ocupe? 0. Ya, pero cero, ¿dónde? ¿Cómo? Obviamente la variable yo quiero que sea 0 ahí, ¿cierto? Que todas las x21, x31, x32, x41, x42 y x43 tienen que ser 0, pero las variables. Entonces, ¿cómo yo, digamos, hago un modelo que evita que esas variables, ¿cierto?, tomen un valor diferente de 0? ¿Qué podría ser? No es un truco tan complicado, pero piensen de cómo el problema, digamos, o el software en el fondo, yo lo que tengo que imaginarme es cómo esto funciona, cómo, ¿cierto?, optimiza, en qué se fija para optimizar. Eso les va a dar un poco la pista de, ¿cierto?, qué es lo que en el fondo tengo que hacer. ¿Qué puede ser? Profe, una consulta. Dime. En la instalación 2, ahí al lado del 1,08, en la segunda casilla, hay que ¿Ya? sumar el costo de almacenaje solamente. En la 1, 2, digamos, en esa Sí. celda. Claro, o sea, es el costo de la fabricación más el costo del almacenaje. Porque Ah, ya. igual tienes que reconocer que lo fabricaste el primer mes, pero lo estás Sí. ocupando el segundo y se reconocen los dos costos. Ah, ya. Entonces, así lo hago hasta el cuarto. Claro, Considero el costo de siempre, claro, almacenaje. hacia el lado tienes que ir reconociendo que sigues fabricando el primer mes, pero lo estás ocupando en los meses posteriores. Ah, ya entiendo. Y el 2 empieza desde el día del 2, ¿cierto? Claro, el 2.2 en el fondo es fabricar en el 2 y ocupar también, ¿cierto?, el mismo mes. Entonces, en ese caso, no hay, Ah, ya. digamos, un costo de inventario. Ah, ya entiendo. Entiendo, profe, gracias. Ya. ¿Cómo podría entonces evitar que ahí me vaya a hacer una asignación en el fondo? ¿Qué truco puedo ocupar? ¿Qué puede ser? No es tan un gran truco en realidad, es como algo un poco obvio, ¿cierto? ¿Un relleno con ceros o no? Porque al final la suma de productos lo que hace es multiplicar o no sé. Ya, sí, pero, ¿cierto? Piensa que tú estás minimizando, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que en general el software cuando opere, ¿cierto? Va a tratar siempre de hacer es, por supuesto, minimizar el costo. Las asignaciones que va a tratar de hacer siempre se tratan de minimizar el costo. Entonces, ¿cómo yo, en una situación que quiero minimizar costos, evito que haga, ¿cierto?, una asignación en particular? La tengo que echar a perder en el fondo, ¿cierto? Si ese es el tema, ¿cómo la echo a perder para que de ninguna manera vaya a querer utilizarla? Está bastante cerca, pero es como la idea contraria en realidad. Porque lo que necesitamos es que la variable sea 0, pero para que la variable sea 0,
¿cierto? Es otra cosa lo que tengo que hacer. ¿Unos, profe? ¿Cómo? ¿Unos? No. En realidad, sí es un valor en coeficiente, pero piensen que todos estos valores, ¿cierto? Son uno como algo, ¿cierto? Todos son en torno al $1.000.000, poquito más, poquito 0,1. menos, ¿cierto? Pero, ¿cómo? 0,1. No, porque igual seguiría siendo más barato. Por ejemplo, el caso del cero. Si tú pones cero aquí, como está tratando de minimizar costos, lo que va a ir primero a ocupar van a ser los ceros, porque es lo más barato. Puede hacer asignaciones, cumplir con las restricciones que aquí aparecen, ¿cierto? Sin haber gastado absolutamente nada de dinero. Entonces, por eso obviamente se va a tirar inmediatamente a los ceros. Así que no me conviene ceros, porque obviamente eso es precisamente lo que no debe hacer. Entonces, Así ¿de qué que manera yo le pongo un eso coeficiente podría ahí? ser Que, un último coeficiente, entonces debería ser 2, por ¿o no? ejemplo, ¿cierto? Es al revés. Yo lo que necesito poner ahí es un coeficiente grande que me asegure de que el método, ¿cierto? Al estar minimizando, no quiera por nada del mundo hacer, ¿cierto? Una asignación ahí. Eso, digamos, en términos genéricos, en el fondo, es lo que se llama, y en optimización hay muchos problemas donde aparece esta idea, ¿cierto? Es la gran M, que en el fondo aquí es, cuando uno hace el modelo así como en papel, lo que hace es escribir M. Y M es más o menos, o que no es como lo mismo, pero es como casi decir infinito. En el fondo es decir que ahí va un coeficiente lo suficientemente grande como para que los demás coeficientes, ¿cierto? O sea, sean relativamente pequeños y por lo tanto el modelo no desee utilizar, ¿cierto? Esa combinación en particular, no haga una asignación. En la práctica, ¿cierto? Después vamos a ver que SM, por ejemplo, puede bastar con hacerlo unas 100 veces el coeficiente, ¿cierto? Más grande que yo tenga en el resto, ¿ya? Podría de hecho ser menos, pero para que se note que efectivamente es una M, que ustedes están lógicamente ahí introduciendo intencionalmente un coeficiente artificial para evitar la asignación. En esos casos, ¿cierto? Es mejor que se note, que sea digamos que sea más grande en el fondo, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, ¿y eso se ingresa nomás directo? ¿Ni el modelo lo reconoce? Ya, es que eso vamos a ver después. Hay varias formas de que esto se podría hacer, ¿ok? Una forma es caro, o sea, uno puede en ciertos modelos escribir literalmente M. De hecho, por ejemplo, en Excel tú puedes asignarle a una variable, digamos, ¿cómo se llama? El valor M. En Excel tú puedes usar como una variable general M y le asignas un valor y después eso, ¿cierto? Lo reconoce aquí como corresponde. O bien, en realidad es introducir particularmente un número. O sea, tú eliges un número cualquiera, por ejemplo, en este caso 100, y en vez donde aquí donde dice M, después cuando vas a hacer el modelo, escribes el 100 directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya. Bueno, eso es por la parte, digamos, de los coeficientes que funcionan dentro de estos 4 meses. O sea, puedo fabricar hoy, instalar hoy, ¿cierto? O hasta mañana, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. También puedo hacerlo al revés, ¿cierto? O sea, en realidad en estos casos no puedo instalar en el pasado, pero puedo, digamos, hacer, digamos, el reconocimiento. Efectivamente, puedo indicar que la prohibición existe y por lo tanto, ¿cierto? Escribir esta M. Lo que me falta ahora, en realidad, es qué hago con la cuadratura, porque yo tengo 100 en oferta y 70 en demanda, ¿ya?
Y los 30 que me están sobrando, lógicamente, para que el modelo me funcione, yo tengo que en alguna parte reconocerlo. De alguna manera esos 30 lo tengo que absorber. Y ahí es donde aparece aquí la idea de un destino ficticio, porque yo tengo cierto 30 más de oferta con relación a la demanda, ¿ya? Y aquí lo que necesito es una especie de quinto mes, ¿ya? Que precisamente consume los 30 que me están sobrando. Y de esa manera yo tengo 100 como demanda, tengo, ¿cierto?, la oferta, los 100 también como oferta, y tengo cuadrado oferta con demanda, ¿ya? Ahora, esto obviamente es artificial. Yo simplemente lo estoy poniendo para que el modelo me cuadre, me funcione y me entregue una solución. Necesito, por supuesto, asignarles coeficientes en la función objetivo. Pero ¿qué coeficientes aquí le podría asignar? ¿Qué sería lo lógico? Dado que son turbinas que no existen, que no se van a fabricar. ¿El costo unitario de almacenaje o no? No, porque recuerden, son turbinas que yo no estoy fabricando, que no voy a hacer. Yo solamente necesito que me reconozca la existencia de la capacidad, pero no me puede influir de ninguna manera en el resultado del problema. Ponerle 1 entonces. Menos todavía. ¿Cuál es la manera en que no me influye en absoluto en la decisión? Lo otro que necesito hacer es que obviamente me los ocupe de seguro. O sea, esos 30 me los tiene que ocupar. Tiene que haber una asignación de esos 30 para que obviamente en el fondo me los diluya. Entonces, de seguro los voy a ocupar, pero los tengo que ocupar de tal manera que no me afecte, ¿cierto?, digamos, el valor, digamos, o sea, la función objetivo. ¿Y eso cómo lo hago? Es bastante, sí, bien simple. Aquí un poco pasa lo que me habían dicho en delante. Estos sí son ceros, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber una asignación en esa columna, o digamos pueden haber varias. Van a sumar 30 esas asignaciones y yo voy a absorberme la oferta de sobra que tengo, pero la voy a absorber a costo cero. Y por lo tanto, no me va a incrementar la función objetivo de ninguna manera. Y como no me incrementa la función objetivo, lógicamente que la optimización va a ir por el resto, por donde efectivamente puedo hacerla. Aquí yo solamente puedo asignar 30. Los otros 70 necesariamente se van a tener que hacer por acá. Entonces, de esa manera yo aseguro, ¿cierto?, que voy a cumplir, obviamente, con las instalaciones y voy a reconocer la demanda, digamos, la oferta de sobra, pero sin que me afecte el resultado. ¿Se entiende? Eso es lo que en el fondo es cuando agrego un destino falso. Es para cuadrar y obviamente con coeficientes que no me afectan a la solución que estoy calculando. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso en el fondo, digamos, bueno, y de eso trata este problema, hacerlo con este destino y obviamente ya por tiempo obviamente no alcanzamos a solucionarlo ahora, pero la próxima clase, bueno, lo ingresamos en Excel, que en realidad ya lo que nos queda en realidad un poco más similar a lo que vimos antes, porque tenemos simplemente que escribir las restricciones, destinar los espacios, las ecuaciones y después correrlo. Y ahí lo vamos a ver también el lingo, ¿cierto? El paralelo para que vean cómo se tiene que escribir, ¿ya? Pero ahora, ¿cierto? Quería que nos enfocáramos en cómo aparecen de partida, ¿cierto? Por una parte, prohibiciones de asignación, que es muy normal que aparezcan, y por otro lado, ¿cierto? Orígenes o destinos falsos. Ambos pueden existir. También después, más adelante, vamos a ver orígenes falsos. Y a veces, ¿cierto? Bueno, son las dos condiciones que yo puedo de repente necesitar aplicar.
o ceros o m's, ¿ya? Que son en el fondo las dos, digamos, los dos coeficientes auxiliares que eventualmente yo puedo ocupar para que un modelo me cuadre como modelo de transporte y lo pueda solucionar. ¿Dudas? Sí, profe, una consulta. Sí, Dime. ahí había puesto, por ejemplo, los costos unitarios eran 1, algo, y con un 2 ya ¿Ya? el modelo escogía otro. Si Sí, fuera ese costo unitario 2, y algo, vamos con el 3 y así sucesivamente. exacto. Siempre hay que usar simplemente un número más grande, ¿cierto? Que cualquier lo que está ahí para asegurarme que lo deja fuera. Pero por eso, digamos, también es mejor, es más práctico que sea un número mucho más grande. Por eso, por lo menos 100 así como con respecto al más grande, para que se note que no es un coeficiente natural también, porque no te vaya a confundir con lo que sea efectivamente un costo real. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? Sí, del trabajo, profe, mañana todo el día va a ¿Ya? terminar para entregarlo. Sí, sí, sí. Hasta las 12 de la noche, no es problema. Vale, gracias. Profe, ¿se manda un solo archivo o cada uno sube el archivo? No, o sea, el grupo, si me enviaron los nombres del grupo, uno del grupo solamente lo debe subir y eso basta. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, Sí, ¿esta materia, lo que estamos viendo ahora, es de la segunda unidad o es de la una, es de segunda. la Sí, primera? no, es de la segunda, de la segunda. Desde aquí para adelante viene la segunda nota. Sí. Ya, ok. Gracias. Y también ahí dentro, bien pronto se las voy a dar, porque en realidad no hay mucho más que ver en realidad, o sea, tenemos otros ejemplos que ver para reforzar y todo, pero son bastante similares en el fondo. Ahí después vamos a ver algún par de ejemplos adicionales y ahí con eso ya ahí vamos a avanzar en la tarea. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, No, profesor. bueno, entonces ya nos veríamos la próxima semana y obviamente me pueden hacer consultas por correo, ¿cierto? Sobre el trabajo, porque ya esta semana no volvemos a tener clase. ¿De acuerdo? Ya pues, Profesor, que cuídese, que estén esté muy bien. bien. Ah, profe. Listo. Chao, 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 chao. Ya.